Vamos empezando. Buen día a todos. Gracias por asistir. Primero le vamos a agradecer a los sponsors que viabilizaron este trabajo. Agroterra, Banco de Seguros, Calister, el Cámara Mercantil, Cibeles, Calister, Itaú, INAC. Bueno, nosotros, Departamento de Economía de la Asociación Rural, hemos estado siempre inquietos y preocupados por el tema de los números, de cómo medir el sector agropecuario. Hemos tenido siempre un problema con un número que nos mide la economía fríamente cuando medimos Producto Bruto, que al agro le dan 8%. Eso siempre nos inquietó y nos preocupó porque veíamos, uno que anda por el interior y ve todo, la actividad económica en general, que es un número muy chico. Entonces, cuando vimos de la salida de la crisis del 2002, por ejemplo, vimos lo que fue el movimiento que generó el sector agropecuario, cuando vimos ahora esta etapa de pandemia, que el sector agropecuario prácticamente fue el motor para moverse. Buscamos trabajos, cuando entró Rocío a la DEA, que pudieran medir de otra forma el agro, y bueno, encontramos trabajos internacionales que nos explicaban lo que es el agronegocio, que es el agro con todos sus encadenamientos, con sus multiplicadores, y ahí cambia radicalmente los números y el agro pasa a tener una participación mucho mayor en la economía. Encontramos trabajos internacionales que nos ubican en un rango de países de toda América, desde Canadá hasta Argentina, que somos el país más agropecuario de toda América, cuando se mide el agronegocio. Entonces, a raíz de eso, nosotros impulsamos allá por el 2007-2008 un trabajo aquí en Uruguay, que lo hizo la Universidad de la República, el DECON, dirigido por Inés Terra, que fue un primer trabajo donde se pudo ver realmente el impacto del agronegocio en la economía. Ese trabajo fue muy importante para nosotros, porque pudimos visualizar por primera vez realmente los multiplicadores del sector, de empleo, de producto, y en la matriz de contabilidad social vemos cómo el agronegocio califica más que los otros sectores porque mete en los quintiles de menores ingresos en la gente más humilde. Es decir, una cantidad de factores y de variables que el agronegocio es muy importante para la economía uruguaya. Ahora lo que quisimos hacer fue actualizar un poco esos trabajos, porque esos trabajos eran hechos sobre la base de datos de la economía de 1995, con precios actualizados al 2005. Entonces, le pedimos a los técnicos de Exante que nos dieran una mano con esto. Y bueno, de eso se trata. El trabajo que van a presentar Florencia es un poco medir nuevamente, con los datos son del 2000. La matriz es Sí. del 2013, pero los cálculos están hechos para el 2021. Ahí está. El 2013 con actualización Exacto. de números al 2021. Al 2021. Es una actualización, entonces le paso la palabra a Florencia y que arranque nomás. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada agradecer mucho a la Asociación Rural del Uruguay por habernos invitado, por habernos confiado también este estudio que apunta, como decía José María, a computar de manera rigurosa lo que es el impacto de los agronegocios en la economía uruguaya. Pese a ser un país netamente agroexportador, la verdad es que hay un prejuicio bastante instalado en algunas
porciones no chicas, digamos, de la población, sobre todo acá en Montevideo, de que el agro agrega poco valor agregado, de que es una actividad de poco derrame. Y bueno, y estamos contentos desde Exante de poder contribuir a ir también desmistificando algunos de esos prejuicios a través de este trabajo. La idea es contribuir a eso. Me voy a parar, que me va a quedar más cómodo y así también puedo señalarles algunas partes de la pantalla. A ver, la idea de la presentación que les voy a estar compartiendo ahora es repasar un poco ese contenido que ven allí, comenzar como forma introductoria, digamos, por mirar una evolución histórica de los agronegocios en nuestro país, de las últimas 20, 30 años, digamos, las últimas 2, 3 décadas, fueron décadas de una transformación enorme del agro en nuestra economía. Después pasar sí a lo que fue el corazón del trabajo, los impactos que tiene el agronegocio en términos de valor agregado, en términos de empleo, en términos de salarios que se pagan en la economía, en términos también de su contribución a la recaudación tributaria. Y bueno, y terminamos luego simplemente enfatizando, sintetizando algunos de los principales resultados. En términos de lo que ha sido la evolución del agro en nuestro país, allí ven en el gráfico de la izquierda, creo que así me dijeron, en el gráfico de la izquierda lo que es la evolución del PBI, del Producto Bruto de las actividades primarias. La verdad es que el sector tuvo una primera década del 2000 de un crecimiento muy firme, como ven allí, con un crecimiento promedio anual entre 2001 y 2013 de algo más del 2%. Luego vino el fin del anterior auge de las materias primas, la caída fuerte que tuvieron los precios de los commodities a partir de 2014, y eso supuso una contracción, sobre todo importante en lo que fue la agricultura, y tuvimos algún periodo mixto al interior del agro, pero promedialmente para lo que fue las actividades primarias, un periodo de algunos años de bastante menor dinamismo. El nuevo auge de commodities que estamos enfrentando desde la segunda mitad de 2020 a esta parte está suponiendo un dinamismo nuevamente destacado, digamos, de las actividades primarias en nuestra economía. Vamos a estar, el agro creció más de 5%, en torno a 5%, perdón, en el promedio de 2021 y según nuestras estimaciones va a estar creciendo cerca de 6% este año, completando un bienio entonces de nuevamente muy fuerte, muy buen desempeño, de hecho creciendo por encima de lo que es el crecimiento en este periodo de la economía en general. Como decía José María, cuando uno mira la composición del PBI, la contribución directa de las actividades primarias al Producto Bruto Interno es de un 8%, pero si uno se queda solo con ese número, puede sacar, digamos, conclusiones bastante erradas. La importancia cabal, digamos, del agronegocio en la economía es mucho mayor por todos los encadenamientos que tiene sobre otros sectores de actividad, por los derrames que genera en otros sectores de la economía y simplemente a modo de ejemplos, después lo vamos a ver en las cifras, pero, perdón, me fui para el otro lado, a ese 8% que es la contribución directa del agro, eso es el valor agregado que se genera porteras adentro, podríamos decir. Hay impactos fuertes, por ejemplo, a nivel de lo que es el transporte, en todo lo que es las actividades de almacenamiento, en el transporte de carga, sin duda, en los servicios logísticos. A nivel de la manufactura, tenemos casi más del 40% del valor agregado manufacturero que tiene base en la producción agropecuaria. Las principales ramas de nuestra industria son de base agropecuaria. En lo que es el comercio, otro sector importante, cuando uno mira la composición del PBI, hay también un rol importante del agro en todo lo que es el comercio al por mayor de granos, el comercio de otros productos agropecuarios, el comercio de insumos para la producción agropecuaria, y en lo que son los servicios, que cuando uno los mira en términos consolidados son casi la mitad del Producto Bruto Interno, también hay demanda del agro que se vuelca allí, servicios financieros, servicios a empresas, seguros, por mencionar algunos de los más
relevantes. Y claramente el agro es el corazón de nuestras exportaciones de bienes. Las exportaciones de bienes de Uruguay han tenido un dinamismo realmente muy destacado en los últimos años, en particular en 2021 se superaron los 8.000 millones de dólares de exportaciones de bienes, que es un récord histórico, como ven allí en el gráfico. En 2022, a la luz de las cifras que estamos viendo, vamos a tener un nuevo máximo, y detrás de ese crecimiento está el dinamismo de las exportaciones de base agropecuaria. En las columnas en verde, perdón que me sigo equivocando de cuál es el puntero, en verde oscuro es las exportaciones de base primaria, de productos primarios sin procesamiento industrial. Eso es aproximadamente un 15%, depende del año, pero en torno al 15% de nuestras ventas al exterior de bienes, pero hay algo más de la mitad de las exportaciones que son exportaciones de productos agroindustriales, de base agropecuaria, pero con procesamiento industrial. Con lo cual, en su conjunto, si miramos exportaciones primarias y agroindustriales, tenemos en torno al 70% de nuestras exportaciones, 7 de cada 10 dólares que exportamos de bienes al exterior tienen base en el sector agropecuario. Y la verdad es que cuando miramos la dinámica, como decía antes, en las últimas décadas y en estos últimos años en particular del sector agropecuario, vemos un crecimiento realmente muy, muy importante en todos los principales rubros de actividad, con un empuje de la productividad que también ha sido muy generalizado al interior de lo que es la actividad agropecuaria. En relación a la ganadería de carne, tuvimos en el último año un récord de extracción, una faena bovina que creció casi 20%, aumentaron también las exportaciones en pie, la extracción total superó los 2,8 millones de cabezas, que como vemos en el gráfico es un récord histórico, y pese a eso, las existencias bovinas, el stock, al menos según las cifras preliminares que ha ido divulgando el Ministerio, se mantuvieron firmes, muy cerca de los 12 millones de cabezas, con un incremento en lo que es el stock de cría, stock de terneros aumentando, stock de vacas de cría aumentando, una señal de que la ganadería sigue apuntando a crecer. Y ese buen desempeño de la producción cárnica, cuando uno lo mira en una mirada más larga, en una mirada histórica, muestra también, tuvo por detrás un impulso enorme de la productividad. Después vamos a ver, la ganadería, de hecho, si uno mira la película de las últimas 2-3 décadas, tendió a perder superficie y sin embargo la producción siguió aumentando, como decíamos recién, estamos con un récord de extracción y stock de bovino también en niveles que son prácticamente máximos. Y eso, como ven allí, supone una producción por hectárea que de hecho más que se duplicó en los últimos 20 o 30 años, una carga de ganado por hectárea que también se incrementó muy significativamente en ese periodo. A nivel de la lechería, otro rubro que tuvo un dinamismo enorme también en las últimas décadas, allí ven la evolución de la remisión de leche desde comienzo de la década del 2000 a esta parte. Estamos con un récord en estos últimos 2 años de producción de leche, más de 2.000 millones de litros remitidos a plantas industriales, pese a que también la lechería perdió área en ese periodo. Tenía, según datos del Ministerio, la lechería ocupaba unos 1 millón de hectáreas, al comienzo de la década del 2000, está ahora con una superficie en el eje de los 760.000 hectáreas. Eso supuso una retracción más o menos significativa, pero que fue más que compensada por un incremento de la productividad que también fue excepcional en este rubro. La línea refleja allí los litros de leche por hectárea, se lee sobre el eje de la derecha. Pasamos de una productividad media de 1.000 litros de leche por hectárea a una productividad que está hoy superando los 2.600 litros de leche por hectárea al año. Y a nivel de la agricultura, esta fue una de las actividades que tuvo una expansión más extraordinaria en la primera década del 2000, con el anterior auge de commodities y el desarrollo enorme que tuvo el cultivo de soja en particular. Vimos una expansión
del área agrícola de secano extraordinaria en ese periodo, con un pico que llegó a superar en el verano 1.600.000 hectáreas. Cuando finalizó el anterior auge de commodities se recortó el área de verano, pero y el área de invierno también, que lo vemos a la derecha, pero estamos nuevamente en estos últimos 2 años recuperando área agrícola. Aumentó el área sembrada con cultivos de verano en el último año, y estamos con una expansión importante a nivel de lo que es la agricultura de invierno en estos últimos 3 años, con el desarrollo ahora de la colza, un cultivo relativamente nuevo para nuestro país, pero que está teniendo una expansión enorme, transformándose ya en este invierno, según estimaciones preliminares, en un cultivo similar en términos de área ocupada a que los tradicionales cultivos cereales de invierno, el trigo y la cebada. Y en los gráficos no vemos al arroz, pero el arroz también venía de algunos años de recorte de área y tuvo en el último verano una recuperación importante, superando las 150.000 hectáreas nuevamente. Y en términos de productividad, también con mejoras muy importantes en todos los casos. Allí ven graficadas los rendimientos por hectárea del trigo, de la cebada, de la soja, del arroz, más allá de la volatilidad asociada a factores climáticos esencialmente, que siempre vamos a observar en lo que son los cultivos de secano. Fíjense que estamos en el trigo en estos últimos años con el doble de rendimiento de lo que teníamos 20 años atrás, algo similar a nivel de la cebada. En el arroz, un 50% más de rendimiento. Ya vamos 2 ciclos con más de 9.000 kilos de arroz por hectárea levantados. Eso no solo es una cifra alta en la perspectiva histórica para nuestro país, es un rendimiento extraordinariamente elevado también en la comparación internacional. Y la soja quizás es de los cultivos donde la mejora de la productividad ha sido más moderada en este periodo de 20 años. Tuvimos un buen verano el año pasado, ojalá se sostengan rendimientos de 3.000 kilos por hectárea, pero también hay, aunque más tímidamente, mejora de la productividad en el periodo. Y finalmente, si miramos a la forestación, otro de los rubros de fuerte transformación en las últimas décadas, ya desde principios de los años 90, con la ley forestal, tuvimos un primer salto, un primer escalón en términos de superficie forestal. Eso se consolidó en la primera década del 2000 y estamos en estos últimos años con crecimientos más moderados, pero ya con una forestación arriba del 1.100.000 hectáreas y con una extracción de madera que en estos últimos 10 años superó los 18 millones de metros cúbicos. Detrás de ese crecimiento, sin duda, está la producción de celulosa, que es buena parte, 11 de esos 18 millones de metros cúbicos extraídos de madera son para la producción de pulpa de celulosa, pero fíjense que en el azul más claro la extracción para otros destinos industriales también ha tenido crecimiento y un crecimiento intenso en estos últimos años. Y en la forestación estamos muy próximos a la apertura de una nueva planta, de celulosa, la segunda de UPM, ya sobre el segundo trimestre del año que viene. Se espera que eso suceda, con lo cual vamos a tener un nuevo escalón en términos de extracción, probablemente superando los 25 millones de metros cúbicos extraídos al año a partir de 2024, con lo que eso supone en términos de demanda de servicios de cosecha, de servicios de transporte, de servicios logísticos en general. Con lo cual, a ver, cuando uno mira la evolución en estos, como decimos allí, en estos últimos 30 años del sector agropecuario, realmente ha habido una transformación enorme en el agro en nuestro país. Allí ven estimaciones para lo que es cómo se repartía la superficie agropecuaria, esos 16.300.000 hectáreas, perdón, 16.300.000 hectáreas que tenemos de producción de superficie agropecuaria, cómo se repartía por rubro a comienzo de los 90, a comienzo de los 2000, a comienzo de la década del 2000, en el 2010 y ahora nuestra estimación para 2020. Ha habido actividades que perdieron superficie, ha habido actividades que aumentaron superficie. Si uno mira la película de los 30 años, en general la forestación y la agricultura
ganaron participación en la superficie agropecuaria total, mientras que la ganadería, la pecuaria en general, tanto de carne y lana como de leche, tendieron a perder hectáreas en esa comparación. Y este proceso de reasignación de la tierra fue realmente muy importante en esas 2 décadas, como decíamos recién. Se produjo sobre todo en lo que fue la década del 90 y la primera década del 2000. Los mapas que ven allí son tomados del Censo Agropecuario del 90 y el del 2011. La idea no es que vean en detalle los colores, pero sí que tengan presente que los colores más claritos tienden a suponer actividades de corte más extensivo, habitualmente de menos productividad por hectárea. Los colores más intensos son actividades de mayor intensificación en la producción. Y claramente se ve a las claras en los mapas. Vamos a ver cuando tengamos el mapa para el censo, para el nuevo censo, seguramente esto se va a confirmar y quizás en alguna medida intensificar, pero claramente se ve a las claras la transformación que tuvo el uso de la tierra agropecuaria en nuestro país en este periodo. Hoy tenemos un uso mucho más intensivo de la producción, mucho más productivo de este recurso, que es el recurso finito por excelencia, la tierra. Y bueno, y en suma, como mencionamos allí en la diapositiva, la verdad es que los cambios que se procesaron a nivel del sector agropecuario en estas últimas décadas, al interior de cada rubro y en el agro en general, por las dinámicas de reasignación que recién decíamos, han supuesto un incremento muy importante de los niveles de productividad y de los niveles de producción de la producción agropecuaria en todos los principales rubros. Allí ven la producción por hectárea a nivel de la lechería, la soja, el trigo, la carne, el arroz, crecimientos más allá de la volatilidad climática en algunos de estos rubros, en particular de la agricultura, crecimientos muy fuertes en todos los casos. Estos son todos índices base 100 a inicios de los 90, y ahí podemos ver se multiplicó por 4 la productividad en la lechería, se multiplicó también si uno hiciera la tendencia, por 2 la productividad en la agricultura, un poquito más de 2 también en la agricultura de secano, y se duplicó también la productividad por hectárea en lo que es la carne y el arroz. Y si lo miramos en términos de crecimiento acumulado en el transcurso de esas 3 décadas, allí ven para cada rubro por cuánto se multiplicó, digamos, la producción. Claramente la soja está fuera de parámetro porque prácticamente no existía al comienzo del periodo, pero fíjense que se multiplicó por 6 la extracción de madera, se multiplicó por 5 la producción de trigo, se multiplicó por 3 la producción de leche, se multiplicó por 2,5 la de arroz, se duplicó también la producción de carne, que ya era muy importante al comienzo del periodo para nuestro país. Y bueno, más allá de lo que ha sido la evolución del sector, vamos ahora sí a lo que ha sido el corazón del trabajo, como decía al inicio, la intención de este trabajo, como también lo mencionaba José María, es hacer un cálculo riguroso, independiente, profesional de lo que son los impactos del sector agropecuario en términos generales, no solo contemplando lo que sucede al interior, digamos, porteras adentro, como decíamos antes, sino también lo que son sus impactos por el encadenamiento, por los derrames hacia afuera de la actividad. Y en ese sentido, a ver, los cálculos de impacto económico que les voy a estar presentando contemplaron, se hicieron a nivel de cada una de las principales cadenas agroindustriales, considerando tanto los impactos que se generan en la fase primaria como los que se generan en la primera transformación industrial, para los casos en los que hay transformación industrial. Ahí consideramos la cadena, obviamente, ganadera, de carne y de lana, en su fase primaria, y a nivel de lo que es las industrias transformadoras, la industria frigorífica, la industria curtidora, la industria lanera, de producción de tops en nuestro país.
También las exportaciones que salen sin industrializar, ganado en pie, cueros, lana sin procesar, obviamente también fueron contempladas en los cálculos. A nivel de la lechería, lo que pasa en los tambos, pero también lo que sucede a nivel de la agroindustria, de la industria láctea. En el cultivo de arroz lo mismo, el cultivo de arroz y los molinos arroceros, contemplando también lo que son los flujos de exportaciones sin industrializar. Contemplamos también los cultivos forrajeros, con lo que es su impacto en términos del acopio y el acondicionamiento. En la agricultura de secano, esencialmente, esa es una actividad que se exporta sin industrializar, la mayoría de estos granos, pero también hay una porción, aunque relativamente menor, que se industrializa en el país a partir de la industria harinera, la industria aceitera, la industria maltera. También esos impactos fueron contemplados. La cadena forestal en su fase primaria y en lo que es la industrialización, en las plantas de celulosa, en los aserraderos, las chipeadoras, todos, y también lo que es la exportación de madera en rolos sin industrializar. Y contemplamos otras actividades relativamente menores en lo que es la actividad agropecuaria, pero que también tienen sus impactos, la actividad citrícola, con sus exportaciones y también con una industria procesadora de jugos y algunos otros productos, y bueno, y la hortifruticultura y la vinicultura, que también fueron contemplados en los cálculos, en su fase primaria y en lo que es la industrialización. Los cálculos fueron realizados, como decía recién, a nivel de cada una de estas cadenas, para lo que es para lo que es el impacto directo en particular, a los efectos de computar, como decíamos antes, los impactos totales del agro en la economía uruguaya se van a presentar por separado, pero se consideraron en su totalidad los impactos directos, es decir, los que se generan directamente en el sector agropecuario o agroindustrial. Y acá hay un elemento metodológico, pero que nos parece importante precisar, que es que se consideran todas las actividades que se llevan adelante en el agro y en la agroindustria, más allá de si están hechas con recursos propios o tercerizados, digamos, ¿no? El típico ejemplo, los servicios de cosecha, los servicios de siembra. Sean hechos con maquinaria propia, sean servicios tercerizados, son impactos directos de la actividad. Luego están los indirectos, que son aquellos impactos que se generan hacia atrás o hacia adelante en lo que son actividades por lo que es la demanda de insumos y servicios a proveedores hacia atrás en lo que son insumos en la producción, y hacia adelante también en lo que son servicios de acopio, de acondicionamiento, por mencionar uno de esos efectos, por lo que es el transporte, por ejemplo, también. Y luego los inducidos, que estos son un tercer tipo de impacto, pero que es bien importante también considerar. ¿Cómo se computan o a qué corresponden los inducidos? A partir de lo que sucede en el agro, en la agroindustria y en sus proveedores, se pagan ingresos en la economía, se pagan salarios, se generan otras fuentes de ingresos, y esos ingresos se destinan en determinada proporción al consumo. Ese consumo incremental asociado entonces al gasto de esos ingresos genera otros impactos más dispersos en la economía, en diversos sectores de actividad, que tienen base o que se soportan de nuevo entonces en la actividad agropecuaria. Esos son el tercer tipo de impactos que estamos considerando, lo que llamamos impactos inducidos. Y van a ver que también en ese sentido vamos a presentar alguna estimación de lo que suele llamarse en este tipo de trabajos el multiplicador, el efecto multiplicador del sector, que lo que básicamente intenta reflejar es, bueno, cuál es el impacto total del sector en relación a su impacto directo, ¿no? Cuánto de lo que, desde lo que se genera a nivel del sector directamente, cuánto hay de derrame hacia afuera de la economía. Por supuesto que cuanto mayor el multiplicador, mayores son los derrames del sector sobre el resto de la economía, siempre obviamente en términos relativos a lo que es su impacto directo.
Y bueno, y las estimaciones se concentraron sobre todo en estas tres variables, ¿no? El impacto del sector en términos de valor agregado, es decir, su contribución al Producto Interno Bruto, el valor agregado, y esto nos parece importante aclararlo, es básicamente el conjunto de remuneraciones a los distintos factores de producción que se involucran en la actividad, ¿no? Los salarios, los beneficios empresariales, las depreciaciones, los impuestos, los intereses. Eso es el valor agregado, básicamente es de lo que se factura, del valor bruto de producción, menos lo que se consume de insumos. Eso es lo que la actividad le agregó de valor, digamos, a la economía. Vamos a estar computando entonces esas cifras. Y acá nos parece importante señalar que no es lo mismo valor agregado que nivel de sofisticación del producto. Eso es una de las razones o de los prejuicios que hay que hacen pensar que en el agro no hay valor agregado. Puede haber mucho valor agregado en la producción de un poroto de semilla, capaz que más valor agregado a veces que en un producto industrializado donde la cantidad de insumos importados es muy importante. Luego vamos a presentar también los impactos en términos del empleo y de la masa de salarios que se pagan en la economía, y finalmente a nivel de lo que son la contribución del agro a la recaudación de tributos, incluyendo allí impuestos, tasas, contribuciones a la seguridad social. Y no los aburro más con aspectos metodológicos, pero sí 3, 4 puntos más que parece importante advertir. Los cálculos, como decía al inicio, fueron realizados en base a cifras del año 2021 para lo que fueron las estimaciones de impacto directo. Trabajamos con datos de las distintas cadenas agroindustriales, que, como repasábamos antes, construidas a partir de nuestras bases, las bases que tenemos disponibles en Exante, que contemplan obviamente información de diversas fuentes públicas, también a balances publicados en la Auditoría Interna de la Nación para empresas de estos rubros. Y luego los impactos indirectos e inducidos fueron elaborados a partir de la matriz de insumo-producto, sobre todo a partir de la matriz de insumo-producto del año 2013, considerando también alguna otra fuente de información oficial para pulir esas cifras. Yendo a los números o los resultados más importantes entonces, y comenzando por lo que es el valor de la producción en los agronegocios en nuestro país. Allí ven en 2021 el valor bruto de producción de los agronegocios superó los 11.000 millones de dólares, y de esos 11.000 millones de dólares, 8.300 fueron exportaciones, 2.700 ventas en el mercado interno aproximadamente. Cuando uno lo mira por cadena agroindustrial, la cadena cárnica es sin duda la de mayor tamaño en nuestro país, siguiendo por lo que es la cadena forestal de celulosa, tanto para la producción de celulosa como madera sólida. Luego en un tercer escalón están la cadena láctea, la cadena oleaginosa y el resto de la cadena agrícola, si uno la mira por separado, y hay actividades y más abajo entonces otras actividades como la hortifruticultura, la producción de aceites, grasas y harinas, la producción de arroz y otras menores industrias de base agropecuaria. De esos 11.000 millones de dólares de valor bruto de producción, 6.600 millones son valor agregado directo, ¿no? Tanto en el agro como en la agroindustria se genera valor agregado directo por unos 6.600 millones, aproximadamente eso es un 11% del PBI. A esos 6.600 millones se le agrega a su vez unos 2.250 millones por lo que es demanda de insumos y servicios a otros sectores de actividad a lo largo de lo que son las distintas cadenas de valor, con lo cual directo e indirecto estamos hablando de unos 8.900 millones de dólares. Eso es aproximadamente 15 puntos del PBI. Luego hay unos 2.200 millones que son
importaciones, digamos, que se hace tanto directa como indirectamente. Siguiendo con lo que son los impactos directos e indirectos hasta ahora, antes de contemplar los inducidos, los agronegocios generan de manera directa e indirecta unos 215.000 empleos en la economía uruguaya, algo más de 170.000 empleos en el agro y la agroindustria directamente y unos 42.000 empleos en lo que son proveedores de insumos y servicios, y se pagan unos 2.700 millones de dólares de salarios brutos directos e indirectos, con esa repartición que ven allí, casi 2.000 millones de dólares de salarios directos en el agronegocio y unos 680 millones de salarios indirectos. A estos impactos, los directos y los indirectos, les tenemos que agregar, por lo que decía al inicio, lo que son los impactos inducidos, que como decíamos, surgen del gasto de los ingresos directos e indirectos generados por la actividad. Esos ingresos se vuelcan al consumo en determinada proporción y generan esos impactos en la actividad económica uruguaya, unos 3.600 millones de valor agregado inducido en el año 2021, más de 55.000 empleos y unos 870 millones de salarios pagados en términos brutos. Con lo cual, considerando en su totalidad los impactos directos, indirectos e inducidos, es decir, el impacto total del agro en nuestra economía, asciende unos 12.500 millones de dólares, eso es aproximadamente algo más del 20% del PBI. De aquel 8% que veíamos es el impacto directo, estamos hablando de prácticamente un tercio, ¿no? Por cada dólar, digamos, que se genera en el agro, puerteras adentro, hay otros 2 dólares que se generan en el resto de la economía, es decir, que el multiplicador del agro es algo mayor al 3%, como vemos allí. Y si consideramos que en gran parte, de hecho, según nuestras estimaciones, más del 90% del valor agregado a partir de los agronegocios se generan los hechos en el interior del país, el impacto en el PBI del interior es prácticamente el doble, cercano al 40% del PBI de la economía del interior del país tiene base en el sector agropecuario. Yendo a lo que son los impactos en términos de la recaudación tributaria, el sector aporta, según nuestras estimaciones, más de 1.900 millones de dólares a la recaudación tributaria de nuestro país. Allí estamos incluyendo los principales impuestos, pero también algunas tasas que son importantes en esta actividad y las contribuciones a la seguridad social. Eso suma esos 1.900 millones que están viendo allí, 840 en forma directa, otros 280 de manera indirecta y unos casi 800 millones en términos inducidos. Allí obviamente el IVA, digamos, por el consumo generado es uno de los elementos principales. Y bueno, y adicionalmente el sector, como decimos allí hacia la derecha, aporta a lo que es el fideicomiso del transporte colectivo de pasajeros, unos 9 millones de dólares adicionales. El sector es un intensivo demandante de gasoil, consumió, según estimaciones del balance energético 2021, unos 117 millones de litros de gasoil el año pasado, y bueno, a través de ese consumo es que hace ese aporte al fideicomiso. Y si miramos los impactos en términos de empleo, en términos de masa salarial, allí ven los números agregados. El agro, digamos, le da soporte a unos 270.000 empleos en la economía, eso es el 17% de la población ocupada total en el país, casi 1 de cada 5 trabajadores entonces en nuestro país tiene su trabajo soportado, digamos, en la actividad agropecuaria, y hay unos 3.500 millones de salarios brutos pagados, volcados a la economía, de nuevo asociados a esos 270.000
empleos. En términos de empleo, entonces, el multiplicador es algo mayor a 2, como ven allí en el gráfico. En definitiva, a ver, como comenzamos diciendo, la contribución del sector agropecuario a la economía uruguaya es muy superior a lo que indican las cifras de su impacto directo, como decíamos antes, ese 8% que reflejan los datos de PBI es 1/3 de lo que este trabajo está marcando, es su impacto real, total, en la economía uruguaya, cuando uno considera todos los impactos también de derrame hacia afuera del sector. La verdad es que el sector en los hechos es uno de los sectores que presenta mayor valor agregado, mayor multiplicador, perdón, de valor agregado, es decir, es de los sectores que tienen más derrame sobre el resto de los sectores de la economía, y allí simplemente presentamos un gráfico con algunos sectores a modo de ejemplo, donde el agro sobresale allí con ese multiplicador algo superior a 3 que estimamos en el marco de este trabajo. En definitiva, y simplemente a modo de síntesis y de énfasis en algunas cifras claves, es claro que el sector agropecuario tuvo un crecimiento enorme en las últimas décadas, tuvo una transformación enorme en las últimas décadas que supuso una mejora muy significativa de la productividad, una mejora de la productividad que además fue muy generalizada en todos los principales rubros del sector. Con cifras en 2021, el valor bruto de producción de la actividad superó los 11.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad, 6.600 millones de dólares, son valor agregado directo, entendiendo como directo lo que sucede en el agro o la agroindustria. Si además le contemplamos los impactos indirectos e inducidos, el agro contribuye con más de 12.400 millones de dólares al PBI de nuestro país, eso es más de 20% del PBI total, y en los hechos eso supone un multiplicador de más de 3, que lo deja al agro como una de las actividades de más derrame sobre el resto de la economía, sobre otras actividades de la economía. El impacto del agro es particularmente intenso en el interior del país, es particularmente importante allí, donde es la base, según nuestras estimaciones, de casi 40% del PBI total, y tiene también el agro, los agronegocios, un impacto importante en términos de empleo, generando de manera directa, indirecta e inducida unos 270.000 empleos en la economía y contribuyendo con unos 3.500 millones a la masa salarial total en términos brutos, y bueno, y con unos 1.900 millones, como repasaba hace algunos minutos, a la recaudación tributaria. Hasta acá llegamos. No sé si hay preguntas, también estoy a la orden para responder inquietudes o preguntas que puedan surgir.